de la iglesia de Sardis. Y es muy importante nosotros poder entender realmente en los tiempos que vivimos y lo que nosotros tenemos que hacer al respecto de lo que Dios habla a la iglesia. Amén. Entonces este mensaje yo sé que nos va a bendecir. Estuvimos hablando en los próximos, los jueves anteriores de las otras iglesias. Hemos aprendido muchísimo y yo creo que también hoy el Señor nos va a hablar. Yo quiero que vamos a leer ese verso de la palabra, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Vamos a abrir nuestra Biblia. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Amén. El último dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Diga conmigo: tenemos que escuchar lo que el Señor nos habla. Tenemos que escuchar lo que el Señor nos habla. Y quiero introducir un poco lo que es la ciudad de Sardis, porque Sardis era una ciudad, no sabemos prácticamente, digamos, la iglesia qué tamaño era, pero sí que más o menos la ciudad es una ciudad grande, y estaba como a 50 kilómetros de Tiatira. Y es una iglesia, es una ciudad donde también, como Éfeso, tenía una adoración a la diosa Diana o Artemisa. Era una ciudad que adoraba a ese dios que en este tiempo es las Cibeles, y adoraban ellos a ese dios también. Pero era una ciudad, por decirlo de una manera, una ciudad que yo le llamaba una ciudad fuerte, una ciudad realmente era impenetrable. ¿Por qué? Porque Sardis está ubicado en los 3 puntos de la ciudad. Había ríos y solamente había de un lugar donde la gente podía llegar. Y Sardis estaba en un lugar alto. De hecho, eso significa Sardis, un lugar alto, un lugar de altura. Y esta ciudad estaba en un lugar alto y era impenetrable. No había gente que podía entrar. Sin embargo, esta ciudad fue conquistada 2 veces. Y la mayoría de las veces que fue conquistada, la primera vez fue por Ciro y la segunda por los persas. Y entraron, ellos destruyeron esta ciudad de adentro. ¿Cómo es eso? Que usted van a ver el mensaje, el Señor le dice: sé vigilante. Porque esta ciudad entraron sus enemigos dentro, porque lo que estaba guardando la ciudad no cuidaron qué tipo de personas entraron. ¿Y qué pasó? Ellos entraron dentro del enemigo y de adentro empezaron a destruir. Y yo creo que la vida cristiana es más o menos así. La vida cristiana, hermano, nunca te va a destruir las cosas de afuera, porque el enemigo ya está vencido. Nosotros, hermano, el diablo ya está vencido. Satanás, hermano, Cristo ya lo venció. Lo que a una persona le destruye siempre es lo de adentro. Es lo que está dentro de nosotros. Y muchas veces, hermano, ese es el problema de la gente, porque echamos la culpa a los demás de las cosas que nos pasan. Pero normalmente nadie nos puede detener en la vida a menos que tú mismo te detengas. Así es. El sueño de una persona, hermano, nadie de afuera te puede detener, solo tú mismo te puedes detener.
Porque si tú con Dios eres mayoría. Amén. Por eso es que esta ciudad fue destruida de adentro, hermano. Por eso Pablo decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso es que muchas veces la iglesia, normalmente la iglesia no es destruida de fuera para adentro, sino de dentro para afuera. Porque normalmente de dentro, muchas veces, hermano, la gente tiene más posibilidad para destruir la iglesia. Y esta ciudad, hermano, fue destruida por esa razón, porque ellos descuidaron que ellos entraron adentro y lo destruyeron de adentro para afuera. Ahora también tenemos que entender que esta ciudad era una ciudad muy próspera, una ciudad donde realmente aquí fue realmente donde empezó la primera empresa mercantil, digamos. Era una ciudad donde ellos empezaron a fabricar ropas, donde ellos empezaron a fabricar, hermanos, cosas, y era una ciudad muy próspera, y ellos se creía autosuficiente. Y es ahí donde nosotros encontramos esta iglesia. Es ahí en esa ciudad donde era tan próspera. Ahí estaba la iglesia de Sardis. Ahí estaba esta iglesia. Y de hecho lo que vamos a ver es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Señor se le presenta a esta iglesia de una manera especial y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lo primero que el Señor se le presenta a esta iglesia diciendo que Él es el Espíritu de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Y nosotros vamos a ver esto. Es importante porque en Apocalipsis capítulo 5 dice de esta manera el verso 6. Y miréis que he visto en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nosotros aquí podemos entender lo que el Señor le está diciendo, que este espíritu, los 7 espíritus, son los que recorre toda la tierra, y le está diciendo al Señor, yo soy el que veo todas las cosas. Yo soy, nada se escapa de mí, lo que está diciendo el Señor. Yo veo todo lo que sucede. También en Isaías habla de la característica del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de muchas cosas también que el Señor habla. Y es importante nosotros poder entender esto, porque el Señor en cada iglesia se presenta de una manera, lo hemos visto los jueves anteriores, cómo el Señor se presenta a cada iglesia, y la forma que se presenta tiene mucho que ver. La presentación del Señor tiene que ver. Y aquí el Señor le habla de una manera, más adelante vamos a entender por qué el Señor se presenta así. Y le dice, las 7 estrellas, dice esto. La estrella, si usted ve Apocalipsis 1, lo hemos visto, la estrella tiene que ver con la iglesia. La estrella es la iglesia que está aquí, que estamos estudiando. Y lo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia es que yo soy el que veo todo y el que tengo en mis manos las estrellas, lo que tengo en mis manos la iglesia. Hermano, lo que pastorea la iglesia, el que lleva, no es el pastor de la casa, sino es Jesucristo mismo el que pastorea. Él es, hermano, el que sostiene la iglesia. Por eso que Él mismo dice, yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá. Porque el Señor, hermano, tiene toda autoridad sobre la iglesia, porque Él la fundó. Amén. Amén. Y el Señor aquí se le presenta, y lo interesante de esto, hermano, que aquí el Señor no tiene ningún elogio, ningún halago a esta iglesia. No tiene ningún reconocimiento a esta iglesia. El Señor viene de una, hermano. La otra iglesia dice, yo conozco tu obra, tu amor, tu paciencia, tu perseverancia, y cada cosa tenía lo suyo, ¿verdad? Pero a esta iglesia el Señor no tiene reconocimiento. Esta iglesia del Señor viene de una, hermano, y le dice, yo conozco tu obra que tiene nombre de que vive y estás muerto. Madre mía, terrible esto. ¿Por qué le dice el Señor esto de que tiene nombre de que vives, pero estás muerto?
¿Por qué razón? Esta iglesia era una iglesia popular. Esta iglesia, hermano, era una iglesia reconocida. La gente reconocía esta iglesia, lo veía de fuera, esta iglesia impresionante. Pero sin embargo, hermano, estaba muerto espiritualmente. Esta iglesia podemos, hermano, poder poner de esta manera. Era una iglesia que tenía muchas cosas, que la gente lo veía, hermano, una iglesia grande. Tenía actividad, tenía luces por todo lado. Y no digo que las luces sean malas, no digo que la actividad sea mala, sino, hermano, que esta iglesia era popular, era reconocido, pero sin embargo, delante a los ojos de Dios estaban muertos. Porque sabe que, hermano, yo le digo algo, a Dios no le impresiona lo que nosotros pongamos delante de los ojos del hombre. Porque, hermano, esas cosas nunca va a cambiar la iglesia. A lo que a Dios le interesa, hermano, es nuestra vida espiritual, lo de adentro de nosotros. Y el Señor aquí le dice, hermano, yo conozco, y le dice aquí, yo conozco que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuánta iglesia hoy en día podría estar en esta situación? Que pareciera que vive, hermano, se ve bien las cosas, pero de adentro, hermano, están mal espiritualmente. Y aquí el Señor le dice, y estás muerto. ¿Y cómo se conoce a una iglesia, hermano, que está muerto? ¿Cómo es una iglesia muerta? ¿Cómo se identifica una iglesia muerta? Número uno, una iglesia muerta es una iglesia autosuficiente como esta iglesia que perdieron la presencia de Dios. ¿Por qué digo que esta iglesia era una iglesia, hermano, autosuficiente? Porque esta ciudad era una iglesia, una ciudad próspera. La iglesia era muy próspera. No tenía necesidad. Y ellos se sentían, hermano, autosuficientes. De hecho, cuando fue destruida la ciudad, Roma le ofreció la ayuda a esta ciudad y ellos se negaron, dijeron, no necesitamos de su ayuda, nosotros podemos hacerlo. Y una iglesia muerta es una iglesia que cree que puede solo, que yo tengo la capacidad de ir solo en la vida, no le necesito a nadie. Sin embargo, esta iglesia perdieron la presencia de Dios hace mucho tiempo. Pero se veía bien. Se veía, hermano, que hacía actividades, que había eventos en la iglesia. Pero sin embargo, los ojos de Dios estaban muertos de ellos. Y el Señor viene a reprender. La segunda cosa, ¿cómo es una iglesia muerta? Es una iglesia popular, pero carece del poder de Dios. La iglesia muerta es una iglesia, hermano, que puede tener fama a los ojos de la gente o del mundo, pero no hay poder de Dios en la iglesia. ¿Cómo se conoce una iglesia muerta? No hay poder de Dios, no hay milagro, no hay testimonio, no hay absolutamente nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, vemos las cosas, wow, esto, y nos impresionamos de muchas cosas, pero carece de poder de Dios en la iglesia. Amén. Amén. La tercera cosa, hermanos, ¿cómo identificamos una iglesia muerta? Una iglesia muerta es una iglesia que han perdido la adoración a Dios. Es una iglesia que ya no adora. Es una iglesia, hermanos, que ya no adora al Señor. Por eso es que en cada ciudad siempre, hermano, hay un Dios o una deidad que ellos adoran. Que ellos, hermanos, siempre van a venerar. Pero por eso también la iglesia de Cristo, hermano, está en cada ciudad, en cada lugar. Está, hermano, ¿para qué? Para que ellos adoren al Señor, para que ellos busquen al Señor. Y, hermano, la iglesia es tiempo, este tiempo es un tiempo de adorar al Señor. Es tiempo de buscar su presencia, es adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, la iglesia, mucha iglesia ya no adora al Señor. Nosotros tenemos que adorar al Señor. Amén. Por eso, hermano, la iglesia muerta es una iglesia que ya no tiene un tiempo de adoración en la casa de Dios. Así es. La cuarta cosa, la quinta, una iglesia muerta es una iglesia carnal. Una iglesia, hermano, que solamente tiene obras de la carne y no tiene fruto del Espíritu. ¿Cómo conocemos una iglesia carnal? Ahí en Gálatas capítulo 5, si usted va conmigo,
Gálatas capítulo 5 dice de esta manera. Gálatas 5 dice, el verso 22 dice, el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías, estas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué poderoso nosotros ver una iglesia muerta. Es una iglesia donde, hermano, dentro de la iglesia hay contienda, hay ira, divisiones. Esa iglesia nunca avanza. Esa iglesia, hermano, se destruye sola. Por eso que nosotros tenemos que entender que una iglesia muerta es una iglesia, hermano, que es una iglesia carnal. Pero la iglesia que tiene vida es una iglesia, hermano, que tiene fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos que entender eso, porque es importante reconocer una iglesia muerta. La quinta cosa, la sexta, ¿cómo sabemos una iglesia muerta? Es una iglesia cómoda. Es una iglesia que no se le puede exigir. Es una iglesia, hermano, que está cómodo como está. Por eso que hay gente que se te va de la iglesia, porque cuando empieza a apretarle el tornillo, hermano, se van de la iglesia, porque le gusta estar cómodo. Y una iglesia cómoda, hermano, es una iglesia muerta, porque la iglesia nunca fue creada para estar quieta. La iglesia tiene que estar en constante movimiento. Y cuando, hermano, hay comodidad, trae muerte espiritual, trae muerte familiar y trae muerte económica. Porque la gente cómoda nunca prospera, nunca avanza en la vida. Así es. ¿Están aquí? Amén. Por eso es que una iglesia cómoda es una iglesia muerta. Hermano, cuando la gente, mire qué privilegio es servir a Dios, qué privilegio, hermano, venir a la oración, qué privilegio venir al discipulado. Pero cuando la gente tú le dices, hermano, tiene que venir al discipulado, tiene que estar en un grupo, la gente ya empieza, no, yo prefiero ir a la iglesia, no hay tanto exige, porque a la gente le encanta la comodidad. Y es por eso que están muertos espiritualmente. Así es. Por eso que nosotros tenemos que entender eso. La sexta, hermano, una iglesia muerta es una iglesia que tiene una apariencia de fe, pero niega pero teniendo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Una iglesia muerta, hermano, es una iglesia que aparenta ser cristiana. Es una persona que ora. Es una persona que, hermano, que viene a la iglesia muchas veces. Pero sin embargo, solamente es apariencia. Solamente es apariencia en su vida. El séptimo, hermano, una iglesia muerta es cuando una iglesia se mueve en la cultura de la ciudad. Cuando nosotros nos movemos, cuando hay una cultura en cada ciudad, hay una cultura. Y cuando, hermano, la iglesia se mueve dentro de la cultura, la iglesia, hermano, siempre fue creado para estar en contra de la corriente. Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia, hermano. Ellos dejaron que la cultura se metiera dentro de la iglesia. ¿Y qué era la cultura de ellos? Como tenía, hermano, economía, como ellos se sentían autosuficientes, ellos dijeron, no necesitamos de nadie, no necesitamos de nada. Y eso se metió dentro de la iglesia. Y ellos dijeron, no necesitamos a Dios. Estaba muerto espiritualmente esta iglesia. Y nosotros tenemos que entender eso, hermano, que nosotros no podemos vivir sin Dios. Tenemos que estar pendientes. Por eso Jesús decía, hermano, que tenemos que estar, hermano, conectados al Señor. Porque sin Él no podemos vivir. Y una iglesia, hermano, que entra a la cultura, debemos cuidar nosotros, hermano, nuestra gente, la iglesia, tenemos que cuidar de la cultura. Porque en esta nación hay una cultura también. Así es. En esta ciudad, hermano, en Europa en sí, en toda Europa, yo no sé, pero en España en específico, hay una cultura de egoísmo. Así es. Hermano, cada uno piensa en lo suyo. Solo piensa en ello, nada más. Los españoles no piensan en nadie. Ellos piensan cómo ganar, cómo ganar, cómo ganar, cómo, hermano, ganar, cómo recoger
mujer, cómo hacerlo, cómo solamente para ellos. Ni hijo quiere tener porque solo piensa en ellos. Y esa cultura, hermano, se ha metido también en la iglesia, se ha metido en muchas personas que vienen fuera, hermano. Ahora solo yo, ya no comparte con nadie, ya no se comparte ni un plato de comida. Y estamos en Europa. Así es. Porque hay una cultura, hermano. Y eso la iglesia tiene que cuidar. Por eso es que Pablo decía, cultura y mandamientos de hombres. Porque la iglesia, hermano, esta iglesia metió la cultura dentro de la iglesia y ellos se sentían autosuficientes. No necesitamos de nadie más. La última, una iglesia muerta es una iglesia, hermano, que ha perdido la pasión y el mover del Espíritu Santo. Cuando tú pierdes la pasión de servir, cuando tú pierdes la pasión, hermano, por las almas, cuando tú pierdes la pasión de venir en la iglesia, cuando tú pierdes la pasión, hermano, de adorar y de buscar a Dios, hermano, entonces la iglesia empieza a morir lentamente. ¿Por qué? Porque la pasión es el motor de un cristiano. Por eso que en la iglesia tiene que haber mover de Dios. Nunca, hermano, te sorprenda y nunca tengas cualquier cosa, hermano. Cuando en la iglesia sucede milagro, cuando en tu vida Dios haga algo, testifícalo. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, tiene que ver esas cosas con algo, hermano, como algo tan grande que Dios está haciendo contigo. Pero cuando el mover de Dios para ti ya es normal todo, hermano, entonces empieza a morir una persona. Así es. Amén. Amén. Por eso es importante esto, que hermano nunca pierda la pasión de servir. Ay, pastor, tanto tiempo ya estoy sirviendo en la iglesia, ya estoy cansado. Hermano, nunca pierda la pasión. Siga teniendo la misma pasión como antes. Hermano, tenga la pasión de ganar a las personas para el Señor. Nunca pierda la pasión. Aleluya. Santo. Por último, en esta parte es que la iglesia muerta es una iglesia que evita la persecución. Es una iglesia que, hermano, que evita la persecución. Y la iglesia, hermano, siempre ha sido perseguida. Esta iglesia permitiera, hermano, la cultura, todo está bien. ¿Por qué? Porque no quería ser perseguida. No quería ser perseguida por otro. Y la iglesia muchas veces, hermano, vamos a ser perseguida. La persecución es parte de una iglesia. Y tenemos que nosotros eso, la iglesia que quiere evitar la persecución, es una iglesia que empieza a morir. Miren lo que dice Lucas 6, vaya conmigo en Lucas capítulo 6, un momento ahí. Lucas capítulo 6, el verso 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así es. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermano, en esto Pedro me gusta porque nosotros tenemos que entender algo muy importante. Que esta iglesia, hermano, prefirió agradar a la gente antes que a Dios. Y nosotros, nuestra vida tiene que ser lo contrario. Así es. Tenemos que nosotros, hermano, buscar agradar al Señor. Y no importa lo que la gente pueda decir de ti. Amén. Y aquí dice la Escritura, hermano, que nos gocemos. Por eso es que Pedro decía, es necesario para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque, hermano, para nosotros tenemos que obedecer al Señor. Ahora, el Señor le habla a esta iglesia, no le da reconocimiento, le viene una reprensión, pero también el Señor le habla de un remanente. Y le dice aquí, el Señor le da los consejos, le da un consejo y le dice en el consejo del Señor, ahí en el verso capítulo 2 ustedes pueden ver, y le dice el Señor con el consejo, le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Número 1, el Señor le dice, sé vigilante. Lo que le dije recién, era una ciudad que no cuidaba, hermano, la entrada. Y vigilante tiene que ver con nosotros, con nuestra vida de oración. El Señor le da el consejo, le dice, oren, sean vigilantes, porque esta iglesia era una iglesia, hermano, que no oraba y estaba dormida. Una iglesia, hermano, tiene que ser una iglesia despierta. No podemos ser una iglesia, hermano, durmiente. Tenemos que despertar. En los tiempos que vivimos tenemos que estar despiertos. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que, hermano, vigilar lo que está pasando. En los tiempos que vivimos es un tiempo peligroso y tenemos que cuidar lo que está pasando alrededor de nosotros. Amén. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Es tiempo de levantarte a orar. Deja, hermano, de dormir tanto. Deja, hermano, de ver tanto televisión y empieza a orar al Señor. Amén. Sé vigilante, le dice el Señor. Amén. Lo segundo que le dice, afirma lo que te queda, lo poco que te queda. El Señor le dice a esta iglesia, mire, sé vigilante. Y le dice, lo poco que tiene, afírmalo. Era una iglesia muerta prácticamente, pero tenía algunas cosas que todavía estaba vivo. Hermano, tú tienes que, hermano, con todo, tienes que afirmar lo poco que tienes. Yo no sé qué es lo que te queda en este tiempo. Si perdiste, si estás muerto espiritualmente, quizá, hermano, tu matrimonio está bien, entonces afírmalo eso. No sé si tu trabajo está bien, afírmate bien. Amén. Pero afirma lo que tienes. Cuida lo poco que te queda, le dice el Señor. Amén. Porque mira lo que dice, es duro, el Señor le dice. Y le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado perfecta. El Señor le dice, afirma lo poco que te queda. Afírmalo. En el próximo jueves vamos a ver la iglesia de Filadelfia, que el Señor le da un mensaje también diciendo, no tiene mucha fuerza, pero sigue hacia adelante. Hermano, lo poco que te queda, afírmalo al Señor. Amén. La cuarta cosa que el Señor le dice aquí, le dice, acuérdate. Acuérdate. Porque era una iglesia autosuficiente ellos. Porque se olvidaron de dónde Dios los sacó. La autosuficiente viene, hermano, en nuestra vida cuando nos hemos olvidado de donde Dios nos ha sacado. Cuando tú, hermano, ya vienes en España, vienes en un país y tú dices, bueno, ya tengo trabajito, ya no necesito de Dios, ya tengo un poco de dinero en el banco, ¿para qué irme a la iglesia? Y ya te crees que ya no necesitas a Dios. Y el Señor dice, acuérdate. Acuérdate de dónde te he sacado. El Señor, cuando dice acuérdate, no está diciendo que miremos para atrás, sino lo que está diciendo el Señor, acuérdate de dónde yo te saqué. Amén. Para que nunca te enorgullezca tu corazón. Eso fue el problema del pueblo de Israel. El Señor le habla y le dice, nunca diga que tu fuerza y tu poder te ha traído hasta aquí, porque no fue ustedes, no fue tu fuerza, sino fue mi presencia, fue mi gracia el que te trajo hasta aquí. Amén. ¿Cuánta gente deja, hermano, de asistir a la iglesia? ¿Cuánta gente deja de venir a la iglesia? Porque, hermano, se cree que ya puede solo. ¿Por qué? Porque ya tiene un trabajo. ¿Para qué ir a la iglesia? Ya tiene un empleo. ¿Para qué? Ya tengo mi dinero. Ya tengo mi casa. ¿Para qué entonces? Y el Señor le dice, acuérdate. Hermano, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Amén. Sí, Señor. Nadie te conocía. Ni tu perro te conocía. Así es. Pero, hermano, Dios te trajo en un lugar y te puso en un lugar bueno. Amén. Te dio un trabajo, te dio un empleo, te dio una empresa, te dio los recursos. Sí, Señor. Amén. No te olvides. Y el Señor le dice, acuérdate de dónde. Lo tercero, lo cuarto dice, guarda lo que tienes. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Guárdalo. La tercera cosa, no guarda en tu corazón.
Porque hermano, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce tu vida. Por eso en la iglesia, lo que hemos leído anteriormente de Tiatira, en el verso 23 le decía al Señor que Él escudriña la mente y el corazón. Porque por eso el Señor se le presentó a esta iglesia como los 7 espíritus de Dios. Que conoce todo, hermano. El Espíritu Santo viene a buscar corazones. Él viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso el Señor le dice aquí, le dice, acuérdate, y le dice, guarda lo que te he dado. Hermano, guarda en tu corazón. No lo guarda en tu cabeza lo que vienes a aprender. Guarda en tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí mana la vida del hombre. Porque si guarda en tu cabeza te vas a hacer una cabeza enorme. Pero si guarda en tu corazón va a haber un cambio en tu vida. Amén. Hermano, la cabeza grande no cambia a nadie. Pero el corazón limpio sí cambia a las personas. Amén. Un corazón agradecido sí cambia a las personas. Amén. Amén. Y el Señor le dice, guarda lo que tiene. Y le dice, arrepiéntete. En la iglesia de Éfeso también le habló y le dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, arrepentimiento es volver al Señor. Arrepentimiento, hermano, es volver al Señor con todo nuestro corazón. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. El Señor no le está diciendo a gente del mundo. El Señor le está diciendo a una iglesia que se arrepienta. ¿Por qué? Porque le dice aquí, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. La cuarta cosa, la quinta, hermano, es, el Señor te dice, vela. ¿Qué es la diferencia entre vigilar y velar? Vigilar, hermano, es estar atento. Velar es cuida lo que tienes. Velar es, hermano, cuidar lo que tienes. Cuidar lo que Dios te ha dado. Velar es, hermano, cuidar. Y le dice, ¿para qué? Dice, mire, vela si no vendré sobre ti como ladrón y no sabrá qué hora vendrá sobre ti. Esta palabra, cuando Cristo dice que viene como ladrón en la noche, hermano, el Señor habla para la gente del mundo. Porque un cristiano tiene que saber, hermano, no nos tiene que sorprender la venida del Señor. Amén. Un cristiano, hermano, está esperando la venida del Señor. Amén. Por eso el Evangelio, hermano, dice, hay tanto tiempo ya están esperando a Cristo y nunca viene. Hermano, seguiremos esperando, pero que cuando venga no nos va a sorprender, porque le estamos esperando. Amén. Le estamos esperando al Señor, pero a la gente del mundo le va a sorprender. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? Le dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Y qué hace un ladrón? Hermano, viene a quitar lo poco que tienes. Y el Señor le dice, ¿cómo estás tan distraído? ¿Cómo te crees tan suficiente con lo que tiene? Te voy a quitar lo poco que tiene. Hermano, mire, Dios le está hablando Jesús a una iglesia que estaba distraída. Estaba distraída la iglesia y le dice, que no te sorprenda mi venida. Qué terrible que el Señor diga eso a la iglesia. Qué terrible, hermano, que el Señor no diga eso, que no te sorprenda mi venida. ¿Están aquí? Amén. Por último, el Señor le habla y le dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor le dice a la iglesia de Sardis, le dice, ¿sabe qué? Tiene unas pocas personas allí en la iglesia que son fieles, que no han manchado su ropa, que están intacta su vestidura. Hermanos, siempre Cristo siempre tiene un remanente. Él siempre se guarda un remanente. Nunca pensemos, hermano, que somos solo nosotros. Ay, yo me iré con Cristo, no sé el resto. Siempre hay un remanente que el Señor lo guarda, hermano. Amén. Por eso fue que Elías, cuando el Señor le habló y le dice Elías al Señor, tengo un celo vivo por Jehová. Y el Señor le dice, ¿por qué, Elías? Porque solo yo he quedado. Solo yo he quedado, Señor. Y el Señor le dice, te equivocas, Elías. Hay 7,000
que no han doblado su rodilla delante de Baal. Hermanos, siempre hay un remanente que Dios cuida. Amén. Y yo sé que en esta ciudad hay un remanente que Dios está guardando, hermano. Hay un remanente fiel. Somos una iglesia, hermano, con múltiples imperfecciones. Somos, hermanos, defectuosos. Pero sí nos estamos cuidando y guardando para el Señor. Amén. Nos estamos, hermanos, cuidando para el Señor cuando venga. Y el Señor le dice aquí también, le dice, pues sí, dice, no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca. El Señor, hermano, tiene mucho detalle con la santidad. Así es. Tiene mucho detalle con la santidad. Y el Señor le dice aquí, aquellos que no han manchado su vestidura. Yo no sé si usted alguna vez ha ido, que le han invitado en un cumpleaños en un lugar, y usted llevó su vestidura y con la primera comida usted se manchó. Luego usted, hermano, ni en la foto ya quiere salir. ¿Verdad? Y una pequeña mancha lo arruinó todo. Por eso la Biblia dice, hermano, que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha. Y aquí dice, y andarán conmigo. La Biblia dice, hermano, que Enoc caminó con Dios y le llevó el Señor. Jesús le promete aquí, yo caminaré con ustedes. Pero le dice, si viven en santidad, si viven consagrado a Dios. Y por último le dice esto el Señor, viene la recompensa. Y el Señor le dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido de vestidura blanca. La primera cosa el Señor promete, hermano, que Él nos va a vestir con vestidura blanca. Hermano, yo me imagino en el cielo, no es azul, el cielo es blanco. Porque, hermano, todos los millones que vamos a ir con el Señor, vamos a tener vestiduras blancas. El Señor nos va a dar vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y yo quiero que usted entienda esto. Aquí dice claramente que no borraré. Eso significa que Dios lo puede borrar tu nombre. Es para aquella persona que dice, salvo siempre salvo. Aceptar a Cristo y ya eres salvo. Y luego haz lo que quiera. Entonces la Biblia no diría esto. Y la Biblia dice, guardad vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, tú que estás aquí, lo que me están viendo, cuida a toda costa tu salvación. La Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si perdiera tu alma? ¿De qué te sirve tener esa casa tan bonita si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar y tener el coche, el mejor coche de lujo, pero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener la empresa, el dinero de todo el mundo, pero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Cuida tu salvación. Hermano, no juegues con la cosa de Dios. No juegues con Dios. Guarda tu salvación a toda costa hasta que el Señor venga. Porque nuestra vida aquí, hermano, es pasajera. Es pasajera, pero allí es eternamente. Por eso vale la pena guardarnos para Dios. Y el Señor le dice, por último el Señor le dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida, y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto me gusta. La Biblia dice, Mateo, hermano, 10, dice, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y aquí el Señor, hermano, va a ver el tiempo tan maravilloso eso. Y el Señor va a decir, Padre, aquí está Roberto. Y los ángeles, wow, todo el mundo gritando. Padre, aquí está Daría, wow, todo el mundo, hermano, gritando. Y el Padre dice, wow. Él te va a confesar delante de su Padre y delante de los ángeles, que hay millones y millones. Por eso, hermano, no te sorprenda. Y nunca espere el aplauso de la gente en la tierra. Amén. No espere que la gente, como esta iglesia de Sardi, que la gente te aplauda. Porque, hermano, no espere que la gente te aplauda. Lo importante es que Dios te aplaude. Que Él te aplaude de verdad. Amén. Por eso, hermano, Dios habló y dice esto.
Cuando tú haces las cosas en secreto, Dios te recompensará en público. Amén. Pero cuando tu hermano el público te recompensa y te aplaude, entonces no hay aplauso en lo privado. Así es. Pero cuando tu hermano hace las cosas en secreto, Dios te recompensará en público. Así mismo. No espere, hermano, que la gente del mundo te aplaude. Esta iglesia estaba muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos estaban bien. Y la gente lo aplaudía. ¡Wow, qué bien! Sin embargo, hermano, estaban muertos ellos. Estaban muertos espiritualmente.